Dios les bendiga a todos en este día del Señor. Estamos muy contentos de habernos podido reunir en este día por medio de Zoom, de la aplicación Zoom. Varios hermanos pudieron participar de eso y estamos muy agradecidos que por lo menos podemos vernos y dialogar por medio de esa aplicación usando el internet, los medios que Dios ha provisto en estos tiempos para que podamos comunicarnos. Les mandamos saludo especial a toda la iglesia, Ministerio de Esperanza Viva del Racine Bible Church, y también le mandamos saludo a la iglesia de Betel en Cuernavaca, a la iglesia presbiteriana de Betel. Estamos muy agradecidos a Dios por lo que estamos haciendo y necesitamos recoger nuestras mentes y enfocarnos en la palabra de Dios este día del Señor que nos ha dado para poder hacer esto. Dios es bueno y vamos a hacer una oración para comenzar y así estar enfocados en lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, lo que Dios tiene para nosotros. Oremos. Dios, en esta hora te rogamos que aquello que no sabemos nos enseñes, aquellos que no hemos comprendido podamos procesar, y aquellos, Señor, que necesitamos, que estamos batallando con nuestro corazón, podamos salir victoriosos en esta hora, Dios, aceptando y sometiendo nuestras actitudes delante de ti, Señor, que tú eres el Dios y Señor de nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos en estos momentos. Háblanos por tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Vemos en Hebreos capítulo 1, vamos a estar leyendo los primeros versículos de Hebreos capítulo 1, los versos del 1 al 4. Y vamos a leer estos versículos. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Estamos en un tiempo difícil, estamos en un tiempo temporal. Estamos en un tiempo, si dijéramos que todo estuviera normal, todavía estuviéramos en un tiempo temporal. Estamos en la vida por un poco de tiempo. Más sin embargo, quiero animarles a recordar que la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra que yo diga, la palabra que usted diga, es una palabra que sale y se hace vapor, se desaparece. La palabra de Dios es como un monte grandísimo que está estable, está firme, es fuerte. La palabra de Dios permanece para siempre. Y cuando leemos este pasaje en Hebreos capítulo 1, debemos de ver que el libro comienza, esta carta, que no podemos definir quién es el autor humano, pero sí podemos estar seguros que el Espíritu de Dios inspiró a esta persona para escribir esta poderosa carta. Comienza con el autor de la Biblia, quien es Dios. Dios es el autor. Y Dios, habiendo hablado muchas veces, ese es lo que vamos a ver en este día. Dios ha hablado. Y eso que ha hablado está capturado aquí en su palabra. Y hoy vamos a ver nosotros 4 razones por qué debemos de escuchar. Escuchemos la palabra de Dios.
4 razones por qué debemos escuchar la palabra de Dios. Dios nos ha hablado claro y evidente para apuntarnos a una persona. Podemos memorizar toda la Biblia si es que pudiéramos hacer tal cosa. Podemos memorizar y comprender muchos de los tesoros que hay dentro de esta palabra de Dios. Pero si no estamos capturados por la persona de Cristo Jesús, hemos perdido el enfoque de la palabra. Hemos perdido el punto principal de la palabra de Dios. Así que vamos a ver estas 4 razones por qué debemos de escuchar la palabra de Dios. Dios, este es el único mensaje eterno. Debemos escuchar la palabra de Dios, debemos escuchar lo que Dios ha dicho, porque este es el único mensaje eterno. Dios es la única fuente de sabiduría, la única base y sujeto de la revelación que Él nos ha dado por medio de su palabra. Dios ha hablado y en su forma de hablar, en aquello que habló, reveló algo que estaba oculto. Y como dice aquí, habiendo hablado muchas veces, y esto se refiere al Antiguo Testamento, los 39 libros que hay en el Antiguo Testamento, los 31 autores, de los 40 autores que hay en toda la Biblia, 31 autores son del Antiguo Testamento. Muchísimo de la palabra de Dios está escrito en el Antiguo Testamento. Es impresionante ver el volumen que existe en la palabra de Dios cuando nosotros medimos Antiguo Testamento, toda esta parte de acá, y Nuevo Testamento, toda esta parte de acá. Dice, de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. El texto dice que ha hablado de muchas maneras. Ha hablado en persona, habló con Adán, habló con Abraham, habló en diferentes ocasiones por medio en persona, y lo ha hablado por medio de profecías, lo ha hablado por medio de cantos, de salmos, lo ha hablado por medio de escritos en el Antiguo Testamento. También en el Nuevo Testamento fueron muchos escritos de la forma que Dios escogió hablar. Dios estableció el Antiguo Testamento para cumplir mucho de lo que Él estaba estableciendo, cumplirlo, más bien cumplir todo lo que había establecido en el Nuevo Testamento. Como sabemos que podemos confiar en Cristo Jesús como el Mesías verdadero, como el Cristo verdadero, como el Salvador del mundo, porque fue predicho por los profetas. Fueron más de 300 profecías que los profetas dieron en diferentes formas, que se cumplieron en la vida de un hombre aquí en la tierra de menor de 34 años de edad. En menos de ese tiempo que vivió aquí, todas esas profecías se cumplieron. El testimonio del pueblo, la rebelión, la liberación, el sistema de sacrificio, el pecado, todo eso son testimonios que Dios estableció para que finalmente tuvieran una consumación, una explicación, un propósito en el Hijo de Dios cuando viniera. Dios escoge vasos de barro. Mucha atención con esto. Dios escoge hombres y mujeres, y escogió específicamente en el Antiguo Testamento a estos hombres de hechos de barro, personas como usted y yo, ordinarios, para traer este mensaje. Es algo que debe de movernos a, wow, un Dios tan grande usando personas como nosotros. El apóstol Pedro escribe acerca de esto, diciendo, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, esto está en 1 de Pedro 1:10, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o qué tiempo el Espíritu de Cristo dentro de ellos
al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían, las glorias que seguirían. Los profetas alumbraron con la luz dentro de una oscuridad, dentro de una revelación que no estaba completa. En todas estas páginas nosotros podemos ver y podemos analizar, podemos estudiar que los profetas hablaron de parte de Dios apuntando a la persona de Cristo Jesús. Y si lo pudiéramos comparar, sería una comparación de cómo se ven las estrellas en la noche. Vemos muchas estrellas, algunas más brillantes que otras, vemos estrellas luminosas, más sin embargo ahí está la noche continúa ahí, no está todo aclarecido. Pero cuando llega el sol, ¿qué sucede con todas esas estrellas? Ahí están, permanecen ahí, pero la claridad de ellos es disminuida porque hay una claridad mucho mayor, y es la claridad del sol, del poderoso sol, de la luz poderosa que viene y toma control de todas las cosas y trae claridad a todas las cosas. Así podemos comparar nosotros la claridad del Hijo de Dios cuando viene a darle toda la aclaración a toda la revelación de Dios. Dios escogió hablar por medio de los profetas, y luego vemos en el versículo 2 que escogió hablar por medio de su Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La revelación continuó con el Hijo y quien que es la persona que aclara todas las cosas. Todo lo que Dios había revelado en el Antiguo Testamento viene a tomar sentido en la consumación de su Hijo. Note que Dios continuó hablando, pero el Hijo y ahora estaría hablando por medio de su Hijo y por aquellos que Él escoge para que lleven el mensaje adelante. Los verdaderos apóstoles son aquellos que conocieron a Cristo en persona. Esto incluye al apóstol Pablo. De ahí para acá ninguna otra persona ha podido estar con Jesús y ser enviado directamente con Jesús. Entonces todos estos que escribieron el Nuevo Testamento, ahora estamos hablando del Nuevo Testamento, son aquellos que Dios escogió, que Jesucristo mismo escogió para que trajera su palabra. El propósito es Cristo. Si entendemos que por medio de los profetas Dios anunció a Cristo, al Mesías, al ungido de Dios, al Salvador del mundo, entendamos que cuando aparece toda esa luz, toda esa revelación, toda esa aclaración, el propósito es que ya llegó el Cristo, ya llegó el Mesías, ya llegó aquel que habían profetizado. Entonces, es muy importante para usted y para mí que nosotros podamos entender que no hay otra cosa en este mundo que nosotros, que se nos presente que sea más importante que lo que le voy a decir. Solamente nosotros seremos juzgados en qué relación nosotros tenemos con ese Hijo de Dios. Todas las cosas que nosotros hagamos, que hicimos para bien o hicimos para mal o hicimos neutral o no tomamos acción, todas esas cosas toman otra categoría. Pero hay una cosa que es única y es nuestra relación con el Hijo de Dios. Alguien dice que necesitamos tener una relación con Cristo Jesús. Nosotros entendemos que todo el mundo tiene una relación con Cristo Jesús, ya sea positiva o negativa. Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces es súper importante que entendamos que el propósito de la palabra de Dios es Cristo Jesús. El propósito de toda nuestra vida
es Cristo Jesús. El propósito del juicio de Dios va a estar basado en qué tipo de relación tenemos con la persona de Dios que ha enviado a este mundo, el Cristo, el Mesías. Por eso se trata de Él, no se trata de nosotros. Eso es lo que vemos ahora en este segundo punto, el mensaje que da sentido a todo. Y esto lo vemos al final del versículo 2, que dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿A quién constituyó heredero de todo? Hablando de este Hijo de Dios, y por quien asimismo hizo el universo. Todas las cosas fueron creadas por nuestro Señor Jesucristo. Esa es la revelación. Nosotros vemos en el Génesis hablando que Dios creó todas las cosas, y luego entendemos que fueron creadas por el mismo Jesucristo para los mismos propósitos de Jesucristo. Mas sin embargo, aquí también vemos que no solamente fueron creadas por Él, sino que todas las cosas han sido heredadas para Él. Todas las cosas Él ha obtenido para Él. La tierra y toda su plenitud, todo el universo, todo lo que nosotros hemos conocido hasta ahora y lo que no hemos conocido, sea visible o invisible, sea dominio, sea gobierno, no importa. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Note a quién y por quién. Esto es para Dios y por medio de la persona de Cristo Jesús. Entonces ahí nosotros vemos que empezamos a ver el sentido de todas las cosas. El propósito de la creación es escuchar, observar que este mundo está bien hecho, está bien establecido, altamente, brillantemente diseñado, a pesar de la maldad y la corrupción que hay en el mundo. Este mundo fue creado bueno. Dios, cuando terminó de crear, dijo: esto es bueno, esto es bueno. Eso está en la cuenta de Génesis, capítulo 1 y 2. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Observe los cielos y observe las infinidades de cosas que hay ahí, las cosas que nosotros todavía no hemos podido alcanzar a ver ni a entender. La expansión, el firmamento, dice: anuncia las obras de tus manos. Es increíble ver todo el poderío, la inteligencia, apreciar todas estas cosas. Nosotros estamos conociendo a Dios por medio de su primer libro. Se llama La Creación. Su primer libro, su primer rollo, la revelación general. Dios se revela al ser humano por medio de aquello que nosotros conocemos como natural, aquello que nosotros conocemos como la creación. Y toda la creación ha sido heredada por el Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Que Él tiene control de todas estas cosas, que toda autoridad, todo está debajo de sus pies, todo está bajo su comando, bajo su autoridad. Solamente por el Hijo de Dios fueron creadas todas estas cosas. Ese es el punto que estamos leyendo aquí. Si pudiéramos dar sentido a la vida, si eso es lo que estamos buscando en estos tiempos de crisis, todas las cosas fueron creadas por el Hijo de Dios y para el Hijo de Dios. Ese es el propósito, ya que todo se trata de su Hijo. Esto es una relación que ya existía, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, eternamente, una mente infinita, y Dios dentro de esa relación escoge que a su Hijo se le crea todo un universo y que su Hijo venga a ser el Salvador de ese universo, de ese mundo que Él ha creado. Así que veamos quién es este Hijo. Veamos el tercer punto, el mensaje que describe el regalo de Dios. Dios nos ha dado un gran regalo. Oh, dice el salmista, ¿qué cosa sería que si se acordara de nosotros, siquiera se acordara de nosotros? En el Salmo número 8
mas sin embargo que visitare al mundo, que enviare al Hijo del Hombre a estar aquí en la tierra, que el eterno Dios, la palabra de Dios, el verbo, el siempre existente, pudiera estar entre nosotros, vivir entre nosotros, tomar forma de carne y de hueso. Oh, este es el regalo divino. Este es el regalo más precioso. Por eso es que necesitamos estudiar y conocer la palabra de Dios, porque el mensaje que está ahí describe qué precioso regalo nos ha dado. Hoy, si estuviéramos tan convencidos por este regalo, oh, cuánto lo atesoraríamos, cuánto estaríamos completamente capturados por la belleza y los profundos tesoros que hay en este regalo de Dios. Eso lo vemos ahora en el versículo 3, que comienza diciendo, el cual siendo. Note que el cual comienza un paréntesis para describir luego quién es este Hijo de Dios, y luego termina diciendo que Él se sentó a la diestra de la majestad. Pero vamos a ver el paréntesis primero. El paréntesis nos da 4 descripciones del Hijo. Número 1 dice que es el resplandor, la luz de su gloria. Vimos su gloria, dice Juan en capítulo 1. Vimos su gloria, gloria como del unigénito que vino del Padre, lleno de gracia y verdad. El Hijo de Dios vino a enseñar con su luz, con su claridad, vino a enseñar con la gloria de Dios, vino a enseñar con toda potestad, con toda claridad quién es Dios. Él es el que tiene los derechos exclusivos. Nadie nunca ha visto al Padre, solamente el Hijo que ha estado con Él puede enseñar, puede dar a revelar, puede instruir a una persona a conocer quién es el Padre. Por eso en algún momento le preguntaron al Señor Jesucristo, enséñanos al Padre, y Él les dice, me han visto a mí, han visto al Padre. Número 2, esta es la imagen. Él es la imagen, y dice, y la imagen misma de su sustancia. Esto es la imagen que se imprenta en una moneda. Entonces cuando se establece cuál va a ser la moneda oficial, tiene una imagen ahí. Esa moneda se le hacen copias, y a esas copias contienen el valor que está determinado para esa moneda. Entonces a eso se refiere cuando dice la imagen misma de la sustancia. Jesucristo es la copia misma del Padre, es completamente lo mismo que el Padre, pero Él no es el Padre. Eso es importante que lo entendamos. Él posee o tiene la misma naturaleza del Padre, pero aparte del Padre, Él viene a enseñarnos su naturaleza. Número 3, Él es el sustentador. ¿Quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Él habla y por su palabra todas las cosas son hechas. Eso lo vemos en el capítulo 1 de Génesis. Dios habló, sea la luz, sea esto, sea que Dios habla y todas las cosas son hechas de la nada. Pero no se quedan ahí. Todas las cosas también son sostenidas, sustentadas, preservadas y mantenidas en existencia por el poder de la palabra que tiene ese creador. Él habla y todas las cosas marchan de acuerdo a lo que ha hablado. Por eso es importante que escuchemos este mensaje, porque tiene credibilidad. Dios ha establecido el testimonio por medio de su palabra de las cosas que han sucedido para que nosotros podamos creerle a Él. Él es el que sustenta todas las cosas. Y si Él es el que sustenta todo el universo, todo el cosmos, toda la tierra, que no hay ni un pájaro que caiga al suelo si no está
en la mente del Señor, ¿cómo no va a sostener tu vida en estos momentos? ¿Cómo no va a establecerte y fortalecerte y llenarte de su gloria y de su autoridad y de estar capturado por su belleza de Él? Y número 4, vemos que Él es el mediador. Aquí, esta parte, el final del versículo 3, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él es el mediador. Él es el que lleva a Dios como sumo sacerdote. Lleva el perfecto sacrificio a Dios y por ende hace una purificación completa, perfecta. El propósito del Hijo de Dios para nosotros, porque un niño nos es sido nacido, hijo nos es dado, y el principado, dice Isaías, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios habló de tal manera que nos ha dado a su Hijo. Ese es el regalo. Dios nos ha dado a su Hijo. Entonces, lo vemos en este pasaje que acabo de leer, en Isaías. Su Hijo es Dios y es humano. Por esto nos ha sido dado a su Hijo. Y por esto Él es el perfecto mediador para nuestras vidas. Por tanto que es humano y por tanto que es Dios, puede mediar, puede tomar nuestros pecados y pagar por ellos a perfección con una sola ofrenda, presentarla a Dios y será aceptada. Por eso Dios lo resucitó de entre los muertos para confirmar esta gran ofrenda. Número 4, vamos a ver el punto final, el mensaje que nos lleva a una verdadera adoración. Veíamos que es necesario que nosotros escuchemos esta palabra porque contiene el mensaje que nos lleva a una verdadera adoración. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No tiene ningún sentido que nosotros estemos adorando otra cosa, a ninguna idea que no sea, que provenga de la palabra de Dios, ya que ha sido aprobada, testificada, ha sido comprobada por muchas maneras, por muchas pruebas, que la fidelidad y la veracidad que existe aquí es correcta. Luego de haber presentado sacrificio como sumo sacerdote, dice aquí en este versículo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto de que se sentó no es para que lo tomemos muy suave o muy ligero. Esto de que se sentó tiene una implicación muy grande. Esto implica la resurrección y el que Cristo ha ascendido al Padre. No solamente ha ascendido como cuerpo resucitado y ha aceptado su sacrificio, pero se ha sentado a la diestra de Dios. Al sentarse, esta es la indicación de haber concluido su labor como sumo sacerdote. Y esto pues es necesario entenderlo en el Antiguo Testamento, en toda esta parte, cuando Dios provee las leyes y provee el sistema de sacrificio, que los sacerdotes no podían sentarse, no existía una silla en el tabernáculo y en el templo, porque tenían que estar continuamente presentando sacrificio. Jesucristo se sienta, llega al trono de Dios y se sienta a la diestra de Dios. Esta diestra de Dios es igual a Dios, implica que Él es Dios. Esto es una de las muchísimas formas que la palabra de Dios enseña que Jesucristo es Dios.
Y para uso de comparación, el ser humano, Cristo, que está sentado a la diestra de Dios, siendo Dios, es coronado. Este Jesucristo que vino a tomar forma de hombre, ahora está al lado, a la diestra, a la derecha de Dios, y ha sido coronado con más excelente nombre que los ángeles. El que fue hecho un poco menor, porque fue hecho humano, siendo Dios, tomó forma de hombre, ha recibido un nombre que es mucho mayor, y esto es el haber sido coronado. Vamos ahora a ver el versículo 4. Hecho tanto superior, siendo mucho mejor que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Él heredó más excelente nombre que ellos. Esto es el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla, la que están en los cielos y están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Oh, si confesaras que con tu boca que Jesucristo es el Señor, que tus acciones, mis acciones, confiesen y den evidencia que Él es el Señor de nuestras vidas. Y si creemos en nuestros corazones que Dios les resucitó de entre los muertos, no simplemente que Dios levantó a una persona de los muertos, sino que ha resucitado como comprobación del sistema de sacrificio que ha sido cumplido, consumado por la persona de Jesucristo, ha aceptado delante de Dios una sola ofrenda. Oh, dice la palabra de Dios que serás salvo si creyeres en esto, si confesares, si con tus labios y con tus acciones te diriges a Dios, al Señor Jesucristo, como que Él es tu Señor, y le crees a Dios por lo que ha hecho, anunciado por los profetas, testificado por los apóstoles. El amado Hijo de Dios es el gran profeta, quien revelaría que Él es la razón de todas las cosas creadas. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. El amado de Dios, siendo puro, propició por los pecados de aquellos que le iban a recibir. Una de las cosas que nosotros debemos entender, que en toda la historia del ser humano, toda la historia, ha habido el pecado más horrible, el pecado más feo de la faz de la tierra, ha sido cometido contra la persona de Cristo Jesús cuando fue enjuiciado ilegalmente y fue llevado a la muerte de cruz. En ese pecado cada uno de nosotros participamos, puesto que fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, que Él se tuvo que sostener de esa cruz el tiempo que lo tuvo que hacer, recibiendo no solamente el azote de los romanos, sino recibiendo la ira de Dios, que es muchísimo más fuerte. Por eso necesitaba ser Dios y por eso necesitaba ser humano, para poder recibir del azote del hombre, pero para poder resistir la ira de Dios. Ninguno de nosotros no hubiéramos podido hacerlo. Todo ha sido hecho para Él. Él se ha sentado a la diestra de Dios, llevando un solo sacrificio suficiente. No necesitamos hacer otro sacrificio. Es más, es blasfemia pensar en otro sacrificio. Este amado heredó un nombre, un título que es sobre todo nombre. Él es el Señor, Él es el soberano, el amo de todas las cosas. Te quiero preguntar a ti hoy, ¿eso es lo que dicen de ti? Otras personas pueden decir que tu amo es el Señor de todas las cosas.
¿Tienes tu confianza verdaderamente plantada en que Dios lo levantó de los muertos y todo lo que implica esta obra? Quiero decirte que hoy es el día de salvación. ¡Qué glorioso día! Dios habiendo hablado, Dios ha hablado por los profetas, Dios ha hablado por los apóstoles, ha hablado por medio de su Hijo. Hoy ha hablado por el Hijo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo quiero decirle a todas las ovejas de Cristo lo que dice aquí en el versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Todo aquel que está en el cuidado del Señor está siendo llevado por el Señor, y el Señor va a tener cuidado de él. Nadie se las puede arrebatar. Aunque venga la vida, aunque venga la muerte, aunque venga la tempestad que venga, aunque esté en valle de oscuridad o en valle de sombra de muerte, estaremos confiados porque verdaderamente hemos escuchado la voz de Cristo, y si estamos en sus manos, nadie puede arrebatarnos. Hoy es el día de salvación. Oh, jamás nadie podrá ser arrebatado de las manos del Señor. Jamás tenga esa confianza. Contemple a Dios en su majestad. Contemple que Él reina y se vistió de magnificencia. Poderoso es Él en las alturas. Escuche hoy su voz. Escuche su buena noticia. Escuche que esto es para nosotros los seres humanos, no es para los ángeles, no es para otras criaturas. El mensaje de Dios es para los seres humanos. Debes de dejar de escuchar ese evangelio falso de cómo puedo yo hacerme más grande, de cómo puedo yo ganarme el cielo, de cómo puedo yo ser prosperado, de cómo puedo yo ser sanado. Deje de escuchar ese evangelio y escuche el evangelio de Cristo. Deje de confiar en la tradición protestante, en la tradición católica que le aseguró su salvación por medio de rituales y cosas de alto emocionalismo. Y ponga su confianza en lo que Dios sí ha dicho en su palabra. Ponga su confianza en este verdadero evangelio, que usted ya será salvo no por lo que usted ha hecho, sino por lo que Cristo ha hecho, por las obras del Señor. Que Él puede venir a vivir en tu vida, a llevarte a conocerlo, a traer paz en tu corazón cuando sepas que ya no tienes enemistad contra Dios. El evangelio no es una recomendación para considerar en tus años de vejez. No es una recomendación, no. El evangelio es un mandato de Dios para obedecer a su Hijo, el Señor, ya que todo se trata de su Hijo. Alguien diría, mejor sería que Dios abriera los cielos y nos gritara desde el cielo, este es mi Hijo. Mas yo les quiero decir que el Señor ya hizo eso, que Dios ya hizo eso. Y dice en Mateo, he aquí una voz desde el cielo, desde la nube, que decía, este es mi Hijo, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Escuchemos la voz de Dios. Escuchemos la voz de Dios, que ya está escrita. Esta voz es para cambiar su vida y la mía eternamente. Tiene un impacto eterno. Escuchemos hoy su voz. Dios les bendiga. Padre, Señor, te damos gracias que nos bendice en estos momentos. Te rogamos, Dios, que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Que veamos las riquezas grandísimas que hay aquí, Señor. Y que podamos, Señor, absorberlas de acuerdo, Señor, a las medidas que tenemos
de acuerdo a los instrumentos que tenemos, podamos absorberlas, Señor, y poder cantar en glorificarte con alegría. Gracias, gracias por Cristo Jesús. Gracias porque Él es la revelación de todas las cosas. Gracias, Señor, te damos en Cristo Jesús. En esta hora quiero desearles que tengan un hermoso día, puedan continuar este día gozándose en el Señor, y que los animo a que sigan compartiendo con sus familiares, amigos, compartan este mensaje, el mensaje del Señor. Hablen las buenas noticias, abran su mente y su corazón para las glorias que hay en la palabra de Dios, y compartan esa gloria con aquellos que amamos. Que Dios les bendiga. Saludos a todos.